Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. En este día la Iglesia celebra al gran santo de nuestros tiempos, el Padre Pío de Pietrelcina, nacido en 1887, ha pasado a las manos del Padre en 1968. Ha sido un hombre dedicado a su misión, a su llamado como fraile capuchino, que ha dedicado su mayor tiempo en el convento de San Giovanni Rotondo, con un don de la confesión, de conocimiento de los pecados, de trabajar por los enfermos, de curar en el sentido espiritual, escuchar a las personas y ayudarlas en su discernimiento del encuentro con Jesús. Con la ayuda de muchos ha logrado constituir un hospital para los enfermos, ha tenido las estigmas del Señor, se ha unido a la cruz con Él y ha dado su vida en santidad, ha sido un testigo en estos tiempos de la vida del Señor. Nos alegramos para aquellos todos que son devotos, y en palabras de él había dicho que él le haría más inclusive cuando estuviera en la presencia de Dios, pues son muchos los movimientos, muchas personas que a través de la vida ejemplar de este hombre han tenido un encuentro con el Señor Jesús. Hoy la Iglesia nos presenta el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos 18 al 22. Primer momento, lectura del texto. Estando una vez orando a solas en compañía de los discípulos, les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que un profeta de los antiguos que ha resucitado. Les dijo: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro le contestó: el Cristo de Dios. Pero les mandó enérgicamente que no dijeran esto a nadie. Dijo: el Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitar al tercer día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Presentemos hoy nuestra invocación cotidiana al Espíritu Santo. Digamos juntos: ven, Espíritu Santo, llénanos de tu presencia, que podamos hoy sentir que somos templos tuyos, que nuestro corazón sea digna morada para ti, que esta lectura orante que tú has inspirado en las Escrituras, pues nos sirva para la transformación de nuestra vida y la santificación plena. Que hoy tengamos la fuerza, la gracia, que puedas iluminarnos y santificarnos. Amén. ¿Qué dice la palabra hoy? Es el primer momento. Volvemos la mirada al capítulo 9 en Lucas, versículos 18 al 22. ¿Cómo se conoce este texto? Que es muy famoso. ¿Qué estaba haciendo Jesús? ¿Quiénes lo acompañaban? ¿Qué pregunta les hace? ¿Cómo responden ellos? ¿Qué contrapregunta hace él? ¿Quién responde y qué dice? ¿Y qué termina siendo el anuncio final de este evangelio? ¿Cuáles son las expresiones finales de Jesús? Como siempre, varias lecturas. Miremos los detalles, personajes, situaciones. Recomponemos el mensaje, la lectura, la leemos varias veces, lo recomponemos con la memoria y lo bajamos de la mente al corazón. Segundo momento, meditación. Vamos con Lucas en un caminar hacia Jerusalén. Esa es la idea que nos muestran los especialistas, que ven como en el recorrido que nos va trayendo Lucas de lo que Jesús dijo y lo que Jesús hizo, pues empieza un momento fundamental en la subida a Jerusalén. Y esta expresión de hoy, este evangelio de hoy, esta pregunta de Jesús tiene gran importancia, porque los ubica a los apóstoles en el destino final del Señor. Es la primera, después de esta gran pregunta, pues Jesús les da el primer anuncio de la pasión. La gran primera pregunta. Seguramente Jesús les hizo muchas preguntas a los apóstoles en esta escuela de formación, en este seminario de 3 años. Pero si hay una pregunta fundamental es esta. Primero la hace sobre un sondeo, esto tiene 3 partes, un sondeo de Jesús, como de qué dice la gente de mí. Y ellos le responden a la manera como escuchábamos ayer también,
cuando Herodes preguntaba sobre Jesús y la gente respondía que unos como Juan el Bautista, otros como Elías, otro como uno de los profetas. Hoy dan esa respuesta también al Señor. Es la perspectiva de las creencias de cómo ante la llegada del Mesías debía manifestarse pues, la venida otra vez de Elías o la venida de uno de los grandes profetas o un acontecimiento grande tendría que pasar, y de hecho la gente veía que Jesús hacía obras grandes. Aquí la situación es que Jesús va más allá y les pregunta a ellos, pero no hay que dejar pasar algo importante que se me estaba pasando. Lucas, como siempre, ustedes escuchan al principio, dice, estando una vez orando a solas en compañía de los discípulos. Lucas ofrece una cara de Jesús que es la del Jesús orante, que es la realidad. Oraba a solas ante su Padre y oraba con ellos también. Y en ese contexto es donde se sitúa esta gran pregunta, doble pregunta. Y aparece Pedro, el Pedro espontáneo, el Pedro que responde rápido, el Pedro que va diciendo lo que piensa de una. Cuando él dice, bueno, es que, y ustedes, y ahí mismo Pedro, tú eres el Cristo de Dios. Aquí lo sintetiza así esta traducción de Jerusalén. El Cristo es el ungido, el esperado, el ungido aquel que vendría a ser Mesías. Y después dice, les mandó enérgicamente que no lo dijeran a nadie. ¿Y por qué? Porque la gente tristemente en Israel, la mayoría, no comprendían la visión del Cristo. Es decir, si era un ungido el Mesías, pero era un ungido políticamente victorioso a la manera del mundo. Y ese no es el mesianismo de Jesús. Por eso este silencio mesiánico que Jesús pide a los apóstoles es como que la gente se vaya dando cuenta que Jesús sí es el Mesías, pero que trae un mesianismo de liberación, de sanación, de redención, de amor y de misericordia, libre de las armas, de los batallones, de los ejércitos humanos, a la manera de las formas de las luchas antiguas del Israel que luchó, sino que esta es una lucha que va más allá. Y es la lucha contra el espíritu del mal, la lucha contra la esclavitud del pecado y de la muerte. Ese es el mesianismo de Jesús. Entonces quiere dejarlo claro. Y una vez que esto le pide a ellos este silencio mesiánico, que les dice el primer anuncio de la pasión. El Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser matado y resucitar al tercer día. Habla de la cruz, pero habla también de la resurrección. Lo que pasa es que el primer impacto de la cruz fue muy fuerte. Y acordémonos, aquí Lucas es más breve en este evangelio. Mateo nos muestra cómo Pedro le dijo que eso era imposible y Jesús le tuvo que decir, Satanás, y apártate de mí. Bueno, incluyendo Mateo ya había hablado como Pedro, cuando respondió bien, dijo que eso es el Padre el que le había dado pues esa capacidad y él era Pedro y sobre esa piedra edificaría la iglesia. Mateo es más amplio. Lucas nos muestra en los tres momentos de la pregunta y de la doble pregunta y de aquella afirmación de cómo iba a ser la muerte de Jesús, pero también vendría la resurrección. Que este primer anuncio con Lucas caminando, nos muestra a Jesús caminando a la cruz, nos ubica a nosotros también en el Cristo que ustedes y yo conocemos. En la pregunta fundamental que siempre viene cuando leemos este texto es, ¿quién es Jesús? ¿Quién soy yo para ti? Lo vuelve a preguntar hoy Jesús. ¿Quién soy yo para ti? Y claro, aparecen en nuestra mente respuestas muy catequéticas de la segunda persona de la Trinidad, de Jesús Salvador Redentor y todo lo que conocemos. Pero es que esto que nos conlleva a ir más allá. Hay un autor que nos dice que esta pregunta es condicionada y condicionante. Primero, por nuestra propia fe más o menos adulta. ¿Cómo está nuestra fe? Según eso podemos dar respuesta. Segundo, por nuestra práctica religiosa más o menos asidua. Cómo vivimos sacramentalmente la Eucaristía, la penitencia, valoramos nuestro bautismo, lo vivimos. Vivimos la práctica de estar religados a Jesús. O sea, el religar significa la etimología de religión, estar unidos totalmente a Dios. Tercero, por nuestra propia estructura psicológica con sus preocupaciones vitales,
centros de interés que no son los mismos en los distintos momentos de la vida, infancia, juventud y madurez. Esto requiere una progresión constante de la fe hasta su plena mayoría de edad, para que nuestra idea personal de Cristo sea viva y fecunda, completa y exacta. Todo un proyecto de nuestra historia personal, cómo ha sido nuestra visión de Jesús y cómo va madurando la fe. Cómo va madurando la fe. Los invito a que hagamos esta meditación. Nosotros sabemos que Jesús no es solo una definición y no solo es responder con palabras, es adherirnos a su persona. ¿Cómo nos adherimos a Él? ¿Cómo verdaderamente nuestra vida con todo significa que no es uno más como lo tienen otras religiones o la nueva era que lo iguala por allá a Buda, a Mahoma y a otros? Y otros hasta lo meterán en cuestiones de la historia normal de un hombre importante, que eso puede ser lo que es el primer movimiento, es un hombre muy importante en la historia. Y para nosotros dividir la historia y es más importante que todos, porque Él es el dueño de la historia, del tiempo, el alfa y el omega, el principio y el fin. Pero está en que ustedes y yo podamos responder claramente quién es Jesús para mí hoy. Por esto este evangelio es enfático cada que aparece. ¿Qué podemos dar de respuesta a ustedes y yo? ¿Qué podemos mirar hoy en esta palabra que viene a tocarnos y a decirnos? Usted puede hablar muy bonito y en su historia usted ha tenido acercamientos a Jesús, pero le falta encontrarse con la persona de Jesús, vivir realmente a sus pies, reconocerlo como Dios y Señor, quitar falsos dioses, idolatrías, actitudes y circunstancias que han ido opacando la presencia del único Dios verdadero que debe ser para nosotros. ¿Quién es Jesús? ¿Cómo respondemos a esta pregunta? ¿Cómo verdaderamente hoy nos acercamos a Él y nos adherimos a su persona? Si confesamos como hijo de Dios, si verdaderamente su palabra, sus criterios, su estilo de vida me comprometen, si lo reconozco como Salvador, liberador del hombre, mi Salvador, si verdaderamente lo proclamo como revelador del Padre, si doy muestra a los demás que creo y vivo en Él, con Él y para Él. Que esa sea la meditación. Hagamos oración. Señor Jesús, también hoy nos preguntas, ¿quién dicen que soy yo? ¿Quién soy para ustedes? En medio de un mundo que prefiere promesas de engaño, te confesamos Hijo de Dios y Salvador del hombre. ¿A quién seguiremos, Señor, que no nos defraude? Solamente tú tienes palabras y hechos de vida eterna. Te creemos resucitado y vivo hoy como ayer. Estamos seguros, vives en nosotros por tu Espíritu. Concédenos conocerte a fondo por la fe y la amistad, y haz que, queriendo a los hermanos, nos entreguemos a la fascinante tarea de amarte apasionadamente. Amén. Cuarto momento, la acción. ¿Cómo dar muestras fehacientes de este progreso de la fe que nos permite adherirnos a Jesús completamente? Sin titubeos, sin postergaciones, sin engaños, que podamos decir que verdaderamente Jesús es nuestro Dios y Señor. ¿Cómo lo confesamos hoy? Que nos ayuda en este proceso de madurez de la fe para poder seguir acercándonos a su gracia y a su presencia. Como decíamos ahorita, ¿cómo está nuestra fe? ¿Adulta o todavía le falta? ¿Cómo maduramos más en nuestra fe? ¿Cómo verdaderamente nuestra práctica religiosa muestra lo que tenemos en el corazón de adherencia a Jesús? Miremos todos estos elementos que nos ha dejado la palabra en este día. Gracias por todo lo que comentan en el chat, por todas sus propuestas, sus sentimientos, sus ecos son valiosísimos y nos enriquecen. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios.